Lo que repites con la boca, tu mente lo convierte en destino. No te falta talento. Te faltan las palabras correctas para mostrarlo, para sostenerlo y para defenderlo cuando el mundo duda de ti, y cuando tú mismo dudas. Durante años nos hicieron creer que el éxito depende solo de la capacidad, del esfuerzo o de la suerte. Pero hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar: muchas personas no fracasan porque no puedan. Fracasan porque no saben expresarse. No saben pedir, no saben explicar, no saben poner límites, no saben decir quiénes son ni qué valen. El talento sin palabras se queda invisible. Las ideas sin lenguaje se quedan atrapadas en la mente. Y una mente llena de ideas no expresadas termina convirtiéndose en una vida llena de frustración. Hay personas brillantes viviendo vidas pequeñas. No porque no tengan valor, sino porque nunca aprendieron a comunicarlo en el momento correcto, al lugar correcto y con la intención correcta. El mundo no premia lo que eres en silencio, premia lo que eres capaz de articular con claridad. Las palabras no son solo sonidos. Son herramientas de poder. Con palabras te defiendes, te presentas, negocias, inspiras y construyes oportunidades. Sin ellas, incluso el talento más grande se vuelve frágil. Piensa en esto: ¿cuántas veces tuviste algo importante que decir y te quedaste callado? ¿Cuántas oportunidades pasaron frente a ti porque no supiste cómo explicarte? ¿Cuántas veces alguien con menos capacidad avanzó más lejos simplemente porque sabía hablar mejor? No es injusticia. Es comunicación. Las palabras no solo comunican ideas, comunican seguridad. Revelan si crees en ti o no, si dudas, si tienes miedo o si estás claro. Antes de que alguien evalúe tu talento, ya evaluó tu forma de hablar. Tu tono, tu estructura, tu claridad, todo habla por ti incluso antes de que termines la frase. Y aquí está la parte más importante: no solo hablas hacia afuera. Hablas contigo todo el tiempo. Cuando dices no puedo, no estás describiendo una realidad, la estás creando. Cuando repites no soy bueno para esto, no estás siendo honesto. Estás entrenando a tu mente para rendirse antes de intentarlo. El lenguaje interno es el arquitecto silencioso de tu destino. Tu cerebro no distingue entre una broma repetida y una creencia real. Escucha todo. Registra todo. Obedece todo. Por eso las palabras incorrectas, dichas una y otra vez, terminan limitando incluso a las personas más talentosas. Hablar bien no es hablar bonito. Hablar bien es hablar con intención, con conciencia y con dirección. No se trata de inventarte una personalidad falsa ni de exagerar quién eres. Se trata de aprender a nombrarte con respeto, a explicar tu valor sin disculparte, a expresar tus ideas sin minimizarte. Porque cuando cambias las palabras, cambias la forma en la que te percibes. Y cuando cambia tu percepción, cambia tu comportamiento. Y cuando cambia tu comportamiento, cambia tu vida. No te falta talento. Te falta entrenar tu lenguaje para que esté a la altura de lo que eres capaz de construir. El día que entiendas esto, dejarás de esconderte detrás del silencio y empezarás a usar las palabras como lo que realmente son: puentes hacia la vida que mereces. La mayoría de las personas cree que las palabras solo sirven para explicar lo que pasa. Que primero ocurre la realidad y después viene el lenguaje. Pero la verdad es más incómoda y mucho más poderosa. La realidad empieza en las palabras que repites todos los días, incluso cuando nadie más te escucha. No hablas como vives. Vives como hablas. Cada frase que eliges es una instrucción para tu mente. Cada palabra es una orden silenciosa que tu cerebro ejecuta sin cuestionar. Por eso, cuando dices siempre me pasa lo mismo, no estás describiendo una experiencia. Estás programando un patrón. Cuando dices no es mi momento, no estás siendo prudente, estás postergando tu propio crecimiento. El lenguaje no solo explica el mundo, lo programa. Tu cerebro no distingue entre una realidad objetiva y una narrativa repetida. Si te dices constantemente que estás cansado, tu cuerpo aprende a rendirse antes. Si repites que no eres bueno para algo, tu mente empieza a buscar pruebas para confirmarlo. No porque sea verdad, sino porque fue instruida para hacerlo. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas vive atrapada en un lenguaje automático que nunca eligió conscientemente. Repiten frases heredadas, excusas aprendidas, etiquetas impuestas. Hablan desde el miedo, desde la duda,
desde la costumbre, y luego se preguntan por qué su vida no cambia. Las palabras crean emociones. Las emociones guían decisiones. Las decisiones construyen destinos. Nada empieza afuera. Todo empieza en el diálogo interno que decides sostener cada día. Cuando cambias la forma en la que te hablas, algo profundo se reordena. No porque mágicamente todo mejore, sino porque empiezas a actuar desde una identidad distinta. Una persona que se dice estoy aprendiendo se mueve diferente a una que se dice no sirvo para esto. La situación puede ser la misma, pero la respuesta cambia por completo. Hablar con conciencia no es positivismo vacío. No se trata de negar problemas ni de repetir frases bonitas sin sustento. Se trata de responsabilidad verbal. De entender que cada palabra que usas tiene consecuencias internas antes de tenerlas externas. Decir no puedo cierra puertas. Decir aún no puedo abre procesos. La diferencia es mínima en palabras, pero enorme en impacto. Muchos esperan cambiar sus circunstancias para cambiar su lenguaje. Pero el orden real es al revés. Primero cambias las palabras, luego cambia la percepción y recién después cambian las circunstancias. Porque el lenguaje no solo refleja lo que eres, te entrena para convertirte en alguien. Cuando empiezas a hablar como alguien que cree en lo que está construyendo, no te estás mintiendo. Te estás dirigiendo. Estás dejando de usar palabras que te sabotean y empezando a usar palabras que te sostienen. Y ese cambio no siempre se siente cómodo al inicio. Al principio suena falso, forzado, incluso ridículo. Pero la repetición crea familiaridad y la familiaridad crea identidad. Tu mente termina aceptando el lenguaje que repites, no el potencial que imaginas en silencio. Por eso, la pregunta no es qué tan talentoso eres. La pregunta es qué historia te estás contando todos los días. Porque nadie llega más lejos de lo que su lenguaje le permite imaginar. Y el día que entiendas que tus palabras construyen tu realidad, dejarás de hablar sin pensar y empezarás a crear con intención. No subestimes una frase. No ignores una palabra. Estás edificando tu vida, una oración a la vez. Durante mucho tiempo nos enseñaron que comunicar bien era hablar mejor. Tener el argumento correcto, la respuesta rápida, la frase brillante. Crecimos creyendo que el poder estaba en decir más, en explicar mejor, en demostrar que sabemos. Pero la experiencia revela una verdad incómoda, nadie se deja convencer por alguien que no se siente escuchado. Antes de intentar cambiar la mente de alguien, tienes que tocar su emoción. Y antes de tocar su emoción, tienes que escucharlo de verdad. Escuchar no es esperar tu turno para hablar. No es preparar mentalmente tu respuesta mientras el otro sigue hablando. Escuchar es presencia. Es silencio interno. Es dejar a un lado el ego que quiere tener razón para darle espacio al ser humano que quiere ser comprendido. La mayoría de los conflictos no existen porque las personas piensen distinto, sino porque se sienten ignoradas. Cuando alguien siente que su historia no importa, levanta defensas. Y una mente a la defensiva no aprende, no cambia y no se abre. Escuchar es una forma profunda de respeto. Cuando escuchas sin prisa, le estás diciendo al otro, tu experiencia importa. Y ese mensaje, aunque no se pronuncie, abre más puertas que cualquier discurso perfecto. Puedes tener la razón y aún así perder la conversación. Porque convencer no empieza en la lógica, empieza en la emoción. Primero haces sentir seguro al otro, luego puedes invitarlo a pensar diferente. El orden importa. Aprender a escuchar requiere disciplina. Implica renunciar al impulso de interrumpir, corregir o demostrar superioridad. Implica tolerar silencios incómodos, pausas largas y emociones que no entiendes del todo. Pero ahí, justo ahí, ocurre la verdadera conexión. Cuando escuchas de verdad, empiezas a notar cosas que antes ignorabas. El tono con el que alguien habla cuando tiene miedo. Las pausas que delatan inseguridad. Las palabras que evita. El lenguaje corporal que grita lo que la boca calla. Descubres que la mayoría de las personas no necesita consejos, necesita comprensión. Y cuando alguien se siente comprendido, baja la guardia. He visto conversaciones transformarse no por una respuesta brillante, sino por unos segundos extra de silencio. Silencio que permitió que el otro dijera lo que realmente le dolía. No por falta de inteligencia, sino por falta de prisa.
Escuchar cambia la calidad de tus palabras. Cuando hablas después de escuchar, tus palabras pesan más. Ya no hablas desde suposiciones, hablas desde entendimiento. Ya no reaccionas por impulso, respondes con intención. Escuchar también te vuelve más influyente. La gente confía más en quien la hace sentirse vista. Se abre más. Se deja guiar más. No porque seas más persuasivo, sino porque eres más humano. En negociaciones, relaciones y conversaciones difíciles, quien domina la escucha domina la dinámica. No necesitas elevar la voz ni ganar cada punto. Necesitas crear un espacio donde el otro pueda bajar la defensa. Si quieres hablar con cualquiera, empieza por callar a tiempo. Observa. Siente. Comprende. Porque quien escucha con atención habla con autoridad. Y quien habla con autoridad no necesita imponer, conecta. Antes de convencer, aprende a escuchar. Ahí comienza toda comunicación que realmente transforma. Hay una verdad que cuesta aceptar: puedes tener las palabras correctas, la idea más inteligente y el argumento más sólido, y aún así perder a la gente. No porque lo que dijiste fuera incorrecto, sino porque tu tono no acompañó tu intención. La gente puede olvidar frases completas, pero jamás olvida cómo la hiciste sentir. Y ese sentimiento casi siempre nace del tono, no del contenido. El tono es emoción vestida de voz. Es lo primero que el otro percibe, incluso antes de entender el mensaje. Antes de que alguien procese tus palabras, ya procesó tu energía. Y si esa energía no es coherente con lo que dices, el mensaje se rompe. Puedes decir estoy tranquilo gritando y nadie te cree. Puedes decir confío en ti con un tono frío y distante, y la confianza se pierde. La mente humana está programada para detectar amenazas emocionales antes que ideas. Por eso una palabra dicha con calma puede sanar, y la misma palabra dicha con dureza puede herir profundamente. Durante mucho tiempo creí que comunicar bien era elegir las palabras correctas. Con el tiempo entendí que comunicar bien es alinear lo que sientes, lo que dices y la forma en la que lo expresas. Cuando esa alineación no existe, el otro lo percibe de inmediato, aunque no sepa explicarlo. He tenido momentos en los que dije verdades necesarias, pero con el tono equivocado. Mi intención era ayudar, pero el impacto fue distancia. Ahí comprendí que la intención no basta si el tono no la respalda. Las palabras pueden ser ciertas y aún así destructivas si vienen cargadas de prisa, ego o frustración. El tono construye o rompe confianza en segundos. Una voz firme sin agresividad genera seguridad. Una voz segura sin arrogancia invita a escuchar. Hablar más despacio cuando algo importa no es debilidad, es dominio. El que se acelera pierde control. El que se toma su tiempo demuestra presencia. Bajar el volumen no te hace menos fuerte. Muchas veces te hace más poderoso. Hay una autoridad silenciosa que no necesita gritar. En un mundo lleno de ruido, la calma destaca. Respirar antes de responder parece un detalle pequeño, pero cambia todo. Una respiración puede salvar una conversación, una relación o una oportunidad. Te permite responder desde la conciencia y no desde la reacción. Te recuerda que tú eliges el tono, no la emoción del momento. Regular tu voz es regular tu estado interno. Cuando tu tono se desborda, el mensaje se pierde. Cuando tu tono transmite coherencia, tu palabra gana peso. Aprender a sentir tu voz es aprender a escucharte. Preguntarte qué emoción estás transmitiendo más allá de las palabras. Ajustar el ritmo, respetar el silencio, cuidar el volumen. Porque cuando tu tono y tu intención caminan juntos, tus palabras dejan de ser ruido y se convierten en influencia. Hablar con un tono consciente no es manipulación. Es responsabilidad emocional. Es entender que cada conversación es un intercambio de energía, no solo de información. Si quieres hablar con cualquiera, aprende a sentir tu voz. Si quieres influir, cuida tu tono. Porque al final, no es lo que dices lo que queda, es como lo hiciste sentir mientras lo decías. Vivimos en una época donde confundir se ha vuelto común, y a veces, hasta admirado. Usar palabras complicadas, frases largas y conceptos enredados suele confundirse con inteligencia. Pero hay una verdad que la experiencia deja clara: confundir no es profundidad, es desconexión. La claridad no es solo una habilidad de comunicación.
Es una forma de respeto. Cuando hablas con claridad, le dices al otro, me importa que entiendas. Cuando complicas innecesariamente, muchas veces no es porque el tema sea complejo, sino porque el ego quiere lucirse. Quien ama explica. Quien lidera simplifica. Durante mucho tiempo creí que mientras más complejo sonara mi mensaje, más valor tendría. Pensaba que impresionar era sinónimo de influir. Pero la realidad fue otra. La gente asentía, pero no cambiaba. Escuchaba, pero no actuaba. Y ahí entendí que no estaban conectando, solo estaban sobreviviendo a mis palabras. La claridad no busca aplausos. Busca comprensión. Y la comprensión es lo único que transforma. Las ideas verdaderamente profundas no necesitan palabras rebuscadas. Necesitan intención limpia. Si no puedes explicar algo de forma sencilla, no es que el otro no entienda. Es que tú aún no lo has entendido por completo. Simplificar no empobrece el mensaje, lo destila. Quita el ruido para dejar la esencia. Hablar claro requiere humildad. Implica aceptar que no se trata de demostrar cuánto sabes, sino de lograr que el otro avance. Muchas personas no fallan por falta de capacidad, sino porque nadie les explicó con claridad el siguiente paso. Cuando confundes, cargas al otro con incertidumbre. Cuando aclaras, le das dirección. Y la dirección es una forma de cuidado. El liderazgo real no abruma, ordena. No presume, guía. No habla para sí mismo, habla para el otro. Eliminar relleno y adornos innecesarios es un acto de respeto. Cada palabra que sobra distrae. Cada concepto que no aporta cansa. Vivimos saturados de información. Por eso la claridad se ha vuelto un acto casi revolucionario. Decir menos, pero decirlo mejor. Ir directo al punto sin perder profundidad. Eso es inteligencia emocional aplicada al lenguaje. Cuando hablas con claridad, generas confianza. La gente confía en quien entiende lo que dice y sabe a dónde va. La confusión genera duda, y la duda paraliza. La claridad, en cambio, libera. Le da descanso a la mente y certeza al corazón. Hablar claro no es hablar simple. Es hablar con intención. Es elegir palabras que construyan puentes y no muros. Es recordar que el objetivo no es sonar brillante, sino ser útil. Porque al final, las palabras que cambian vidas no son las más sofisticadas, sino las más claras. Cada vez que eliges la claridad, eliges cuidar. Cada vez que simplificas, lideras. Y cuando tu mensaje es claro, tu impacto se multiplica. Nos enseñaron que hablar es poder. Que quien llena el espacio con palabras domina la conversación. Que el silencio es inseguridad, vacío o debilidad. Pero la experiencia muestra otra verdad, el silencio bien usado es una de las formas más altas de autoridad. No todo se gana hablando. Algunas cosas se ganan sabiendo cuándo callar. El silencio no es ausencia. Es intención. Cuando hablas sin pausa, te persigues a ti mismo. Cuando haces una pausa, obligas al otro a encontrarte. El silencio crea tensión, expectativa y reflexión. Le da espacio al mensaje para caer, para asentarse, para ser sentido. Muchas personas arruinan ideas poderosas por miedo al vacío. Llenan cada espacio por nervios, por inseguridad, por necesidad de aprobación. En ese exceso de palabras diluyen su presencia y pierden impacto. He visto conversaciones importantes perder fuerza, negociaciones fracasar y relaciones romperse no por lo que se dijo, sino por lo que se dijo de más. El silencio bien colocado es una declaración de control. Demuestra que no estás desesperado por agradar, que confías en el peso de tus palabras. Cuando dices algo importante y te callas, le entregas al otro la responsabilidad de procesarlo. Y eso cambia la dinámica del poder. Callar también es una forma de madurez emocional. No toda provocación merece respuesta inmediata. No toda crítica necesita defensa. Hay momentos en los que el silencio no es rendición, es gobierno interno. Elegir no reaccionar es elegir no perderte. He aprendido que una pausa puede desactivar conflictos que parecían inevitables. Esa pausa permite que la emoción baje, que la razón tome el control y que la intención vuelva a liderar. El silencio le da tiempo a la conciencia para alcanzar a la reacción.
En escenarios públicos, conversaciones profundas o momentos de tensión, las frases que más impactan no siempre son las más largas. Son las que van seguidas de silencio. Ese segundo incómodo donde nadie habla, pero todos sienten. Ese instante en el que el mensaje se vuelve personal y deja de ser solo información. El silencio obliga a mirar hacia adentro. Y ahí ocurre la verdadera conexión. Usar pausas no es un truco de oratoria. Es una forma de respeto. Respetas tu mensaje y respetas a quien escucha. Le das espacio para pensar, para sentir, para decidir. El silencio ordena la conversación y eleva tu presencia. No tienes que decirlo todo. No tienes que explicarlo todo. A veces basta con decir lo esencial y callar. Cuando aprendes a usar el silencio, dejas de competir por atención y empiezas a generar influencia. Porque quien controla el ritmo controla la conversación. Y el silencio es ritmo puro. Hablar menos, pero con más intención te convierte en alguien que pesa. Alguien cuya presencia se siente incluso cuando no habla. Alguien que no necesita llenar el aire para existir. El verdadero poder no está en hablar más fuerte, sino en saber cuándo callar. Porque quien domina el silencio, domina el mensaje. Antes de aprender a hablar con los demás, tuve que aprender a hablar conmigo mismo. Esa fue la lección más dura y más poderosa. El diálogo interno construye tu realidad externa. Nadie puede comunicar seguridad, autoridad o claridad si por dentro se habla con dureza, culpa o desprecio. Durante años me castigaba por cada error. Me exigía de manera implacable y me hablaba con palabras que destruían en lugar de construir. Creía que la fuerza venía de ocultar mi miedo y mi duda, pero descubrí que la verdadera fortaleza viene de cómo te tratas a ti mismo cuando nadie más te observa. La voz más influyente en tu vida es la tuya. Cada palabra que eliges para ti tiene un impacto profundo. No se trata de repetir frases bonitas sin sentido, sino de reemplazar el juicio con dirección. Cuando fallas, en lugar de decir soy un desastre, puedes decir esto es un ajuste, no un fracaso. En lugar de repetir nunca hago nada bien, puedes decir esto es parte del proceso de aprendizaje. Esa pequeña diferencia cambia tu energía por completo. He visto a personas brillantes sabotearse en momentos importantes, no porque no supieran qué decir, sino porque llegaban derrotadas por su propia voz interna. Pedían permiso, pedían perdón por existir, dudaban antes de hablar. En cambio, otras personas, con menos recursos o experiencia, pero con un diálogo interno firme, hablaban con claridad, calma y autoridad. No era arrogancia, era respeto propio. Y el respeto propio se contagia. Detectar cómo te hablas cuando fallas es un acto de valentía. Ahí se revela tu verdadera relación contigo mismo. Cuando algo no sale bien, puedes humillarte o orientarte, castigarte o corregirte. La mente escucha todo. Si te atacas, aprende a temerte. Si te guías, aprende a confiar en ti. Y cuando confías en ti, tu postura cambia, tu voz cambia, tu manera de expresarte se transforma. Hablarte bien no es suavizarte ni ignorar tus errores. Es fortalecer tu carácter sin destruirte. Es exigirte sin violencia. Es decirte la verdad con coherencia y con intención de crecer. Cuando tu diálogo interno es sólido, tu diálogo externo refleja lo mismo. Ya no buscas validación, sino que transmites convicción. Ya no dudas de cada palabra, hablas con presencia. La seguridad deja de fingirse y se construye desde adentro, palabra por palabra, pensamiento por pensamiento, acción por acción. Aprender a hablar contigo mismo correctamente tiene un efecto directo en tu entorno. Porque la comunicación no es solo información, es energía, influencia, respeto. La forma en que te tratas se filtra en todas tus relaciones, en tu liderazgo, en la manera en que enfrentas oportunidades y conflictos. Cada conversación que tienes con los demás refleja la conversación que mantienes contigo. Cambia tu lenguaje interno y verás cómo cambia tu mundo. Hablarte con intención, con claridad y respeto, es el primer paso para vivir una vida coherente, poderosa y auténtica. El día que entiendas esto, dejarás de buscar validación externa y empezarás a construir tu vida desde adentro. Porque el diálogo interno no solo define cómo te sientes, define quién eres y quién te conviertes. Hablar bien contigo mismo no es un lujo. Es un acto de liderazgo personal. Es el principio de toda transformación.
Y cuando dominas este arte, descubres que la verdadera libertad, seguridad y poder siempre estuvieron dentro de ti.